Seguimos trabajando en nuestras pausas activas. En caso mío, en mi caso, estaremos trabajando sobre unas pausas activas muy particulares. Estamos hablando sobre una pausa activa que se llama gimnasia, pero no vamos a brincar, no vamos a saltar. Se llama gimnasia cerebral. Como ya lo dije o hemos hablado en otras pausas activas, nuestra gimnasia cerebral sirve para la coordinación, para mantenernos despiertos, para mantenernos, despertar el interés. A veces cuando nosotros hablamos y recibimos mensaje de lo que estamos viendo y queremos aprender, de golpe el cerebro a veces se bloquea o se tensa y difícilmente nos entra el conocimiento. Pero cuando realizamos algunos ejercicios para agilidad mental, para la gimnasia cerebral, nuestro cerebro se abre, se destapa y, ¿cómo decir? Como si dijera el cerebro, ya me desperté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que recibir? Entonces, más o menos en esas funciones, más o menos en términos no muy científicos, en mis términos, en pequeños términos que les puedo dar, así funciona nuestra gimnasia cerebral. Ese es el propósito de la gimnasia cerebral. Vamos a ver muchos ejercicios y de diferentes maneras. O a veces un ejercicio parecido al otro, se parece al otro, pero el truco es pequeño y es para agilizar nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, primero vamos a levantar los 4 dedos, vamos a cerrar nuestro pulgar, en el otro vamos a hacer una L, vamos a hacer una L, pero va a ser así, entonces, para que podamos irlo moviendo. ¿Vieron? El chiste a veces es hacerlo despacio y poder ver nuestras manos. Podemos comenzar a hacerlo y viendo nuestras manos. 4, cambiamos. Pistola y cambiamos. Cambiamos así. Cambiamos así. Ok. Ese es uno de los que podemos empezar a elaborar. Podemos empezar a hacer para ir ejercitando. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido lo podamos hacer. El chiste de esta gimnasia cerebral es hacerlo despacio. Podemos ir cambiando. Hasta podemos ver nuestras manos, podemos ir viendo qué es lo que vamos a poner, Así podemos ir moviendo nuestras manos, nuestras manos, pues, para ir cerrando. Vamos a hacerlo así también. Perdón. Vamos a hacer también algo semejante. Vamos a poner nuestros 4 dedos. Vamos a cerrarlo así, como el anterior. Este es el segundo y el otro bien. Ok. ¿Vieron?
es, es un poco más complicado también el otro. Bueno, vamos a empezar, vamos a poner los 4 dedos, cerramos el meñique también, al igual que en el otro, y vamos good, bien, ok. Vamos a poner así, vamos despacio, vamos viendo. Ahí casi sale pistola como el otro. No, hombre, este es nada más así. Este es más. Ay, perdón. Pero esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de la gimnasia cerebral. Y lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. ¿Ok? Entonces, así vamos a estar trabajando nuestra gimnasia cerebral. Ya dimos dos ejercicios. Poquito, pero vamos a ir agilizando. Te recomiendo que practiques los que no te hayan salido, los que no te hayan quedado. Te recomiendo mucho practicar estos movimientos para despertar el interés de nuestro cerebro. ¿Ok? Nos vemos la próxima pausa activa. Que Dios les bendiga. Buenos días, chicos. Seguimos trabajando en nuestras clases virtuales. Estamos hablando en Historia 2. Estamos hablando de lo que vimos en primero. Básicamente de lo que estuvimos relatando en primer grado. Hoy pues nos toca en Historia 2 hablar sobre la importancia de los hechos. En historia se manejan muchos hechos, muchísimos hechos históricos, muchísimos hechos que se manejan a nivel mundial, nacional y hasta local. Porque si recuerdan ustedes, pues la historia, la Primera Guerra Mundial se dio, pues como la misma palabra lo dice, mundial, a nivel mundial. Repercutió en México, en América, en México, en nuestros lugares. La Revolución Mexicana, que se dio a nivel nacional, repercutió en Tabasco, en Comalcalco. Entonces, los hechos históricos son fuente de información muy extensa. A veces podemos aclarar algunas dudas gracias a la investigación, pero pues eso no es condicionante para explicar el proceso, la intención del proceso. Si hablamos de procesos como la caída de México Tenochtitlan, ese es un hecho histórico que se gestó como proceso. La caída de México Tenochtitlan se dio a causa de la llegada de los españoles. Los españoles llegan a América, descubren el continente americano y se apoderan de las poblaciones nativas. Entran a las poblaciones más vulnerables, que son los nativos, y de ahí elaboran un plan de conquista total, con la cual dominan en grandísima parte a la población nativa. Entonces el proceso de la caída de México Tenochtitlan se da por la influencia de terceros, en este caso, influencia directa de los españoles. ¿Qué fue lo que llevó a los españoles a apoderarse de este imperio? Pues particularmente fue que la necesidad de nuevos territorios, la necesidad de apropiarse de nuevas fuentes de energía o nuevas fuentes que le generaran riqueza. Eso básicamente fue la necesidad de los españoles. Buscando una ruta alterna para el comercio, se encuentran con América, pues se hacen parte del continente americano. Pero internamente la caída de México Tenochtitlan se ve influenciada
por los españoles, porque los españoles los españoles que logran establecerse en la Ciudad de México Tenochtitlan, tendríamos que hablar del proceso antes de México Tenochtitlan como un imperio. Podemos explicar brevemente cómo fue este proceso. Este fue un proceso de una población que vivía lejos de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. En la Ciudad de México había un lago que todavía se llama Texcoco. Ese lago estaba alrededor, en medio de ese lago había un cerro. Entonces, a una comunidad, a su gobernante, le habló el dios Quetzalcóatl, según dice la historia. Le habló y le dijo que salieran a caminar, que todo el pueblo, porque estaban sufriendo de hambre. Los alimentos ya no eran los mismos, ya no se producía igual. Entonces se lanzan a caminar, se lanzan a buscar el lugar que les había indicado el Dios. Su Dios les había dado datos específicos. Les dijo, según el sueño del gobernante, le dijo: cuando encuentres a un águila devorando una serpiente posada en un nopal, ahí es donde te vas a establecer. Ahí es donde vas a organizar tu imperio. Caminaron y caminaron y caminaron y caminaron hasta que llegaron a ese lugar. De entre la maleza vieron un nopal en medio de un lago. La Ciudad de México, vamos a hacer un paréntesis aquí porque es muy importante explicar esto. ¿Han escuchado o han visto, o los que han ido o los que continuamente llegan a la Ciudad de México, por qué se inunda tanto la Ciudad de México? ¿Por qué hay socavones, le llaman a las donde se hunde la tierra, las calles? ¿Se han preguntado ustedes por qué hay estas circunstancias? ¿Por qué hay esto? Pues es sencillo, porque les decía, la Ciudad de México, Texcoco, estaba el cerro y alrededor había agua, estaba rodeado de agua, todo eso era agua. Entonces los habitantes comenzaron a derribar los cerros y a tirar toda la tierra, a rellenar, y rellenaron toda la Ciudad de México, lo que es Texcoco. La Ciudad de México está entre cerros y está así, está así, están los cerros acá y la Ciudad de México está acá, está entre los cerros. Pero cuando llueve hay zonas que se inundan bastante, porque son zonas rellenadas, o sea, repletas de tierra, tiraron tierra. Entonces, para emparejar y desaparecer el lago, de hecho ya en la Ciudad de México no hay lago, no hay ningún lago, desapareció Texcoco, el lago de Texcoco desapareció. Bueno, entonces encontraron a la serpiente al águila devorando la serpiente, y ya, aquí somos. Esta es el dato que nos dieron nuestro gobernante, nuestro Dios, y aquí nos establecemos. Ahí encontraron el lugar para establecerse, que fueron los teotihuacanos, y construyeron Teotihuacán. Esta población primogenia, la primera que se estableció ahí y que empezó a desarrollarse y crear todo esto, por algunas razones como las inundaciones, dejó ese lugar, pero no quedó totalmente deshabitado, había población, ya no tenía tanta fuerza. Cuando llegan otros grupos que venían
del occidente, del norte, algunos del norte, otros del occidente, y entran a Teotihuacán y empiezan a desarrollarse conjuntamente. Es como si llegaran extranjeros de diferentes lugares y se hace una sola cultura. Y aquí toma gran influencia y gran poder los mexicas. Así se nombraron los habitantes de Teotihuacán. Ellos toman, digamos que eran el grupo que más fuerza tenía. Entonces toman más poder. Toman poder y logran entrar al dominio del gobierno. Logran entrar, hacerse del gobierno y a regir la mayoría de la sociedad mexica. Entonces ya viene el desarrollo de los mexicas. También les llaman los aztecas, son los mismos mexicas aztecas, teotihuacanos como se les llamó en un principio, y su palacio era Teotihuacán. Entonces ahí desarrollan ellos toda su creatividad. De hecho, los mexicas son el pueblo guerrero de América, porque ellos se extendieron a la gran mayoría del país y tuvieron bajo su dominio a grandes imperios. En la zona de Mesoamérica solo dos grupos no pudieron dominar nunca. En toda su extensión de poderío no pudieron dominar a los tlaxcaltecas ni a los michoacanos. A los tlaxcaltecas, de hecho, se les convierte un dolor de cabeza porque fueron los que apoyaron a los españoles cuando la conquista. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, también en el pueblo mexica no estaban de acuerdo en recibir a los españoles. De hecho, no querían recibir a los españoles. No querían que se les abrieran las puertas de la ciudad a los españoles. Resulta que el último emperador, Moctezuma, que para 1519 era el emperador, Moctezuma, de una descendencia de emperadores, de hecho es Moctezuma II, creo, sueña con que ve descender de los cielos al dios Quetzalcóatl a la tierra. Lo ve descender en cosas extrañas. Ustedes saben que Quetzalcóatl era el dios máximo de los mexicas. Era una serpiente emplumada que descendía a la tierra. Tlaloc era el dios del agua, por si recuerdan. Entonces Quetzalcóatl, como dios supremo, baja a la tierra. Logra bajar a la tierra. Y logra Moctezuma conjugar lo que estaba pasando y su sueño. Dice, bueno, es la realidad, esto es lo que soñé. Y recibe a los españoles sin emitir ningún disparo de flecha. Eso molestó muchísimo a la población, porque no estaban de acuerdo en que recibieran a los españoles. De hecho, los hospedan en los templos mayores, en los templos que eran para los sacerdotes, para los mismos emperadores. Eran casas, pero estaban en lo alto, eran los templos más importantes. Mansiones, pues. Entonces ahí los hospedan. Los españoles de ahí salen a conquistar otras zonas. Pero los españoles tenían miedo de que los nativos, los mexicas, se les rebelaran, porque eran muchísimos y los españoles no eran tantos. Entonces Cortés se lleva a Moctezuma, se lo lleva a una expedición, porque si dejo al emperador van a fraguar una rebelión en contra mía y no, mejor me llevo al emperador. Resulta que unos jóvenes, esos se fueron a una expedición, quedaron otros españoles a cargo. Era el tiempo de un dios, de hacerle fiestas a un dios.
Se reúnen los jóvenes mexicas en un templo y los españoles creyeron que estaban haciendo una conspiración en contra de ellos. Entonces los españoles cercan ese templo, lo rodean y matan a todos los jóvenes que habían ahí reunidos, celebrando a ese dios. La población se enloquece totalmente. Ya Cortés regresaba con Moctezuma y estaban totalmente enardecidos contra los españoles. Dice Moctezuma, bueno, para que se calmen les voy a mostrar y les voy a hacer que hable el emperador. Habla el emperador y lo que hace es enfurecer más a la población. Le tiran de piedras palos, logran golpear a Moctezuma, cae, lo matan a pedradas. Los españoles, temerosos de toda esa gente, salen huyendo. Todos los españoles juntos salen huyendo. Huyen y corrían a lo loco, pero que corrían como no tienen una idea. Llegan, salen huyendo, salen de la ciudad de Teotihuacán y en el pie de un árbol, de tan cansado y con tanto miedo, Cortés se sienta a llorar. Ese es el hecho que le dio nombre a la famosa Noche Triste. Entonces de aquí la cortamos y seguimos la próxima clase. Que Dios les bendiga.